Hey, ¿qué tal a todos? Martín aquí con otro video. ¿Qué tenemos hoy? Tenemos un iPhone XS. Ahora nos llega este iPhone XS porque tiene un problema que nos dice que no responde al tacto. Vamos a cambiarla acá. Vamos a mirar. No está respondiendo al tacto. Sí, dice que nuestra batería no es genuina, está bien. Ya lo tratamos con varias diferentes pantallas y no nos responde al tacto. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Bueno, lo primero, hay que hacer un diagnóstico, ¿no? ¿Por qué es que no nos responde al tacto? Ya dije, ya calamos varias otras pantallas y hace el mismo procedimiento sin respondernos al tacto. ¿Qué vamos a hacer acá? Vamos a desconectar. Y lo que voy a hacer, vamos a revisar la conexión de el Digitizer. Este es un iPhone XS. Vamos a revisar la conexión de Digitizer. Yo ya anduve aquí revisando si no era el conector y todo al parecer se mira bien. Ahora, lo que hice fue medir estos puntos en modo en lectura de diodos. Y si miramos acá, este es el microscopio. Vamos a prender nuestro multímetro y vamos a leer, vamos a medir en modo de diodos, ¿no? Ponemos el rojo a tierra y el negro vamos a medir los pads. Entonces podemos mirar en la parte de acá cuáles son los valores. Acá tenemos los valores. Déjame ver si puedo. A ver si puedo hacer esto un poquito más grande para que puedan ustedes mirar. Acá tenemos los valores y déjenles españado lo que es la cámara del microscopio. Ahí está la cámara del microscopio. Perfecto. Acá la ponemos aquí. Entonces vamos a mirar nuestra lectura de diodos, ¿no? Empezamos con el punto primero. Acá en la parte de arriba, en la primera parte de acá, solo tenemos 3 tierras y los demás nos tienen que dar un valor, ¿no? Entonces, quiere decir que las tierras nos va a dar 0, lo que es ground nos va a dar 0 y lo demás tiene que darnos un valor. Entonces, comenzamos con esta de aquí. Valor, ahí tenemos un valor. Estamos buscando por alguna que no nos dé un valor o nos dé un valor muy diferente. Aquí tenemos una tierra, ¿ok? Tenemos un valor. Luego tenemos 2 tierras, podemos mirar allá. 2 tierras, perfecto, ceros. Luego tenemos valores ahí. Excelente, valor, valor. Ok. Y el último, ahí está. Vamos a medir a la parte de abajo. Acá tenemos un valor. Vamos a mirar cuántos tenemos acá. Acá tenemos una tierra y uno que nos puede dar ya sea open line o un valor. Está bien, lo que sea que nos dé va a estar bien. Entonces vamos a medir. Entonces comenzamos con el primero. 600. Punto 600. Ok. Segundo. Está bien. Tercero. Está bien. Cuarto bien. Que sigue está bien. OL nos da a nosotros en lugar de un valor, perfecto. Un valor, luego tenemos tierra, que es 0, perfecto. 700, tenemos un valor allá, que sigue también, que sigue también. Este de aquí nos da OL, y si miramos en el diagrama o en la board view, tendría que darnos un valor de .353, y nos está dando open line. Ok, miramos 366, 365, entonces más o menos esta nos debería dar eso, 300 algo, .365, 366 si nos está dando 0. ¿Dónde sigue esta línea? Sigue de aquí, sigue hacia este cap, hacia este condensador de acá, y también miramos que nos da OL, el condensador. Si vamos acá en la línea, el 6,
el punto 6, miramos que toca el condensador y toca este filtro. Entonces vamos a tocar uno de los dos, a ver si tiene el valor presente ahí, ¿no? Tenemos el condensador, nos da OL, el filtro nos da OL, el filtro de salida nos da, sigue dando OL o entrada. Esta línea, vamos a mirar hacia dónde va ahora la línea. Ok, vamos a mirar hacia dónde va esta línea. Ok, esta línea va, nos dice que toca a este punto de aquí. Y eso quiere decir que vamos a tener que separar labor porque el otro punto a testear sería en el procesador, ¿no? Lo cual no podemos testear el procesador sin necesidad de removerlo. Y también tenemos un punto en la parte de atrás de labor. Vamos a mirar qué otro punto toca. Entonces son esos únicos 4 puntos que toca. El punto fuera de labor, este de aquí, que vamos a ir a revisar en un ratito, pero también toca abrir el sándwich para medir si tenemos el valor aquí. Si no tuviéramos el valor acá, que nos dice que es 300, entonces ya el problema sería en la línea del procesador, ¿no? Del CPU, lo cual hasta ahí va a llegar. Si acá no nos da el valor correcto, puede ser que el problema esté en el CPU. Pero bueno, primero lo primero, vamos a revisar la línea de atrás, si es que tenemos ese valor presente aquí, 347, aquí debería ser. Entonces, vamos a voltear y vamos a mirar más o menos, aquí está cubierto de negro, ¿no? Esta parte de acá de la board. Esta parte está cubierta de negro, lo que vamos a hacer sería raspar más o menos donde miremos a la board view, que está ese pequeño test point al lado del tornillo. Y después de cruzarla, esta de aquí, dice que más o menos va a estar por aquí. Entonces vamos a investigar a ver si la podemos encontrar aquí, ese test point. Así, aquí tenemos el test point. Perfecto. Abrir aquí un poquito nomás. Excelente. Y miramos que es el segundo de arriba para abajo. Entonces ponemos este a tierra y este lo vamos a tocar aquí. Y acá nos está dando el multímetro OL. Entonces si podemos mirar el multímetro nos da OL, lo cual quiere decir que va a requerir que separemos la borda. Entonces vamos a agarrar nuestra pequeña plancha y vamos a separar esta borda. Ponemos en la plancha. Este es lo último que queremos hacer, ¿no? Separar la plancha. No queremos separarla primero y después medir. Voy a quitar esta pequeña capa para que no se nos arrugue. Ahí está. Y luego voy a separar este tape porque aquí está un tape. Ok. Perfecto. Perfecto. Voy a poner un pequeño tornillo solo en la parte de arriba de la board para poderla extraer. Como les digo, no pongan un tornillo muy grande que pueda pasar del otro lado de la board. Que podamos dañar la board más de lo que ya se mira que está dañada. Ok, va a necesitar un poquito de calor. Vamos a calentar nuestra estación de calor para poder separar esta board más fácil. Vamos a cortar aquí también. Es un pequeño cortecito este plástico.
está. Ahí tenemos nuestra board separada. Perfecto. Vamos a esperar que se enfríe un poquito para poder hacer este pequeño test, ¿no? Vamos a poner esto a un lado. La parte B, la parte de radiofrecuencia, vamos a dejarla a un lado. Y vamos a mirar. Trae aún esa cosa. Vamos a limpiar esta pasta. Vamos a quitar el tornillo que pusimos abajo. Okay. Entonces ahora vamos a buscar el punto que aquí debería haber o debería haber llegado, ¿no? Vamos a buscar ese punto que ya está aquí. Entonces, a un lado del tornillo, después contamos 1, 2, 3, 4, el número 5. Okay. Entonces, acá tenemos, vamos a medir en diodos otra vez. Tenemos 1, 2, 3, 4, 5. Ahí está. Ese nos está dando el valor que es 354. Perfecto. Tendría que ser 347, pero todo depende del multímetro que usemos. Entonces, tal vez usar una diferente marca de multímetro y es por eso que el valor es un poquito diferente. Pero aquí tenemos el 1, 2, 3, 4, 5. Acá tenemos el valor requerido. Perfecto. Entonces, lo que voy a hacer sería retirar un pedacito de cable de aquí a acá hacia afuera, porque voy a revisar mi otro, mi board está de acá. Aquí me va a dar tal vez open line. Aquí tenemos un valor. No sé si ese valor debería ser eso. La verdad no hay una forma de comprobarlo. Porque bueno, la board ya no está unida, ¿no? Vamos a ver acá que nos debería. Creo que dice que es open line. O no, ni siquiera nos da un valor. En esta parte de acá, una vez que está separada la board, ni siquiera nos da un valor. Pero en la parte de arriba sí tenemos un valor. Lo que voy a hacer sería poner un pequeño cablecito aquí, nomás para que salga, por si cuando uno la board aún me sigue dando open line. Puede ser que nomás este punto haya estado desconectado y por eso que me esté dando open line. O puede ser que en sí la board en la parte de abajo del sándwich, esta pequeña, este pequeño metal no esté bien conectado en la parte de abajo. Como en esta parte de aquí. Como el punto está aquí, puede ser que aquí tenga una pequeña fractura, la board en este lado de aquí, y no, es por eso que no nos esté dando la señal que necesitamos en nuestro punto número 6, o el pin número 3 de aquí para acá, en este pin. Entonces lo que voy a hacer sería sacar un pequeño alambrito, un pequeño puente para poderlo conectar directamente y nos mande esa señal y así podamos tener touch, ¿no? Pero por si al caso, una vez que unamos la board, como no tengo un tester, como un tester como lo que tenemos para el iPhone X, para poderlo unir así sin necesidad de soldarlos, entonces voy a usar un pequeño cablecito, lo voy a sacar por si al caso, una vez que lo unamos, aún no nos da contenido, o no nos da el valor que necesita darnos, ¿no? Perfecto. ¿Error qué? ¿9? Reset. Reset. No, preguntan. Entonces vamos a mirar qué punto es. ¿Qué punto tenemos acá?
Tenemos 1, 2, 3, 4, 5. Es este de aquí al parecer. Voy a asegurarme, como vamos a hacer un puente y no tenemos como, no queremos abrir y desabrir nomás, abrir y separar nomás para estar testeando, ¿no? Entonces tenemos 1, 2, 3, 4, el número 5. Entonces 1, 2, 3, 4, número 5. Vamos a ver que el otro de al lado sea tierra. Ok, es tierra, este tiene que darnos un valor, perfecto, este tiene que ser tierra y este es tierra, excelente. Entonces si es este punto de ahí, perfecto. Lo que haría sería poner un pequeño cablecito, un pequeño cobre en la punta para ponerlo ahí. Vamos a teñir la puntita de esto. Oh, creo que ya está teñido. Que sería, nomás voy a poner un poquito de flux. Perfecto. Y ahora voy a soldar ese cablecito a ese puntito de ahí. Tratar de no ponerle soldadura a los otros puntos, porque eso puede alterar qué tan grueso esté el pad, qué tan grande vaya a estar el pad. Ok, y para que no se nos mueva de aquí, lo que voy a hacer sería ponerle un poquito de pastita verde para que no se nos vaya a mover. No queremos que se nos mueva cuando unamos la labor, ¿no? El sándwich. Y esto solo lo vamos a usar en caso de que una vez que pongamos toda la labor junta, no nos dé el valor que requerimos, porque solo puede ser que se haya desoldado, ¿no? Que es lo que esperamos que haya sido. Y no vamos a necesitar usar este puentecito. Pero si es que no se haya desoldado y que aún nos esté dando, no nos esté dando el valor en esa línea, lo vamos a tener que usar. Ahí está. Perfecto. Lo voy a hacer. Sería poner esto en la luz ultravioleta mientras limpiamos el otro lado de la labor. Ok, acá tenemos el otro lado de la labor y la vamos a poner en la plancha para ir calentando, no precalentando esto. Okay. Vamos a ponerlo en la plancha y vamos a empezar a ver que se caliente. Espera un poquito aquí porque tenemos que voy a checar un pequeño cablecito que puse, que ahí debería estar bien.
Creo que ahí está bien. Ok, ahora sería unir las dos boards para poder hacer este último test, ¿no? Ponemos un lado. Vamos a poner nuestra board en la plancha. Vamos a poner un poquito de flux aquí nomás. Ahí está. Nuestro succionador, porque esto está saliendo un poco de humo. Cuidado con nuestro cablecito, que no tratar de no romperlo. Y vamos a unir, vamos a alinear nuestra board donde queremos que esté alineada, ¿no? Ok. Creo que ahí está bien. Voy a poner un poquito de presión en la parte de arriba para que se nos una bien nuestra board. Ok, entonces lo que voy a hacer sería retirar esta por de aquí, pero ya está. Esperemos que haya quedado bien. Vamos a revisarla alrededor. A ver si quedó lo más que se pudiera unida. Bueno, creo que sí, pero momento de la verdad es cuando pongamos el teléfono o midamos si en escala de diodos ya tenemos el valor que nos faltaba, ¿no? Ok, tenemos ahí y vamos a medir otra vez el punto. Solo vamos a medir el punto que nos estaba dando, que no nos estaba dando el valor, ¿no? En la escala de diodos, que fue esta línea de aquí, la línea 3. Ahí ya tenemos el valor correcto, que es 347. Vamos a mirar la que sigue, 351. 351. Varía si porque ahorita la board está un poquito caliente. Cuando está un poquito, tiene un poquito de temperatura, va a variar el resultado que nos dé, ¿no? Entonces, esa línea ya tiene el valor correcto. Lo que haremos, aquí todavía tenemos nuestro pequeño cable que está saliendo de la board. Ese era por si el caso no nos daba el valor correcto y vamos a tener que hacer el pequeño cablecito, ¿no? Pero parecer creo que no lo vamos a necesitar. Vamos a hacer un test. Okay. Vamos a conectarlo a la luz. Ok, tenemos Apple logo o el logo de la manzana. Vamos a esperar que termine de encender para poder
verificar si nuestro tacto ha sido reconstruido o ha sido regresado a lo normal. Ahí está, tenemos tacto. Obviamente nos dice que la Face ID no está funcionando, lo cual es normal, no tenemos Face ID conectado. Y perfecto, tenemos tacto funcionando otra vez. Al parecer, solo el problema era de que nuestra board se le había separado ese pequeño punto ahí y no nos estaba dando el valor requerido en esa línea, ¿no? En la línea 6, en esta línea de acá. En la línea del conector no nos estaba llegando a esta línea, la línea 6 o el tercer pin de aquí para acá, el valor que requiere para que nos dé el touch, ¿no? Ahí está, dice que nuestra batería obviamente no es genuina, cosas así, porque tenemos una batería de test. Pero ahí está funcionando, ¿no? Perfecto, le hemos reconstruido el tacto a este iPhone XS y vamos a cortarle el pequeño cablecito que le sacamos por si no servía, por si no nos daba el valor. Vamos a tener que usarlo, pero creo que no va a ser necesario. Solo vamos a tener que cortar este pequeño cablecito, ¿no? Que sale acá. Ahí está. Entonces vamos a cortarlo porque ya no va a ser necesario. Perfecto. Entonces hemos solucionado este problema de iPhone XS que tenía problemas de tacto. Nomás fue que una línea nos daba una medida correcta en escala de diodos. Lo único que hicimos fue separar la board, ponerla para atrás y fue exactamente todo lo que hicimos y eso ayudó a que el tacto funcionara otra vez. Al parecer, el punto 3, como había mencionado, punto 6 o de la línea 6 en la conexión del digitizer no nos estaba dando el valor requerido. Y ahí está. Bueno, si les gusta nuestro video, ya saben, suscribirse a nuestro canal, denle me gusta, compartirlos y espero que este video les guste, pero más que nada les ayude. Entonces, nos miramos hasta la próxima. Problemas como estos, contáctenos, ahí está en la parte de abajo, pueden mandarlos con nosotros estamos trabajando en eso. Y gracias, nos miramos hasta la próxima. Adiós. No olviden darle like.